Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca y a este programa literario de Alberto Sansegundo, Todos los libros, un libro. Alberto Sansegundo, que ya se encuentra en contacto directo con nosotros. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos Bueno, una semana más. una semana más que ya, bueno, va a ser el último programa ya de este mes de mayo, Alberto. Un último programa que me comentabas, querías empezar pues haciendo una semblanza o recordando a Domingo Villar que desgraciadamente nos abandonaba hace pocos días a una edad además muy temprana, con 51 años ha fallecido el escritor gallego Domingo Villar. Sí, bueno, claro, es verdad que mueren tantos escritores, tantas personas, en particular escritores, que no podemos hacer no suelo hacer esta excepción, ¿no? Lo que ocurre es que en este caso, sí, el impacto es mayor, es cercano, en tanto que es de Vigo, pero sobre todo habíamos hablado de él las dos últimas semanas, con la ocasión del Día de las Letras Galegas traje un par de libros, uno de él directamente, algunos cuentos completos, que es, pues, desgraciadamente, el último que ha podido publicar. Yo entonces ahí anticipaba un cuarto, ya en germen, un cuarto libro de la serie de Leo Caldas, que no va a llegar a ver la luz, evidentemente, ¿no? Y luego también el protagonismo de Castelao con su libro Cosas, traducido por el propio Domingo Villar. De manera que ha tenido un protagonismo especial en estas dos últimas semanas y, por lo tanto, su muerte impacta todavía más. Ha estado muy presente en nuestras mentes, precisamente por estos programas, ¿no? Entonces, bueno, yo sí quería simplemente hacer un recordatorio y hacer, en cierto modo, una dedicatoria, que este programa va in memoriam de Rodrigo Domingo Villar, ¿no? Y bueno, como habitualmente hacemos una lectura de algún texto relacionado con los libros o el libro que cada semana presento, ya veremos si nos da tiempo hoy a hacer también la lectura correspondiente a uno de los dos libros que voy a presentar, pero sí querría empezar leyendo un breve cuento muy entrañable, muy bonito, de esto que, bueno, parece que va a ser la última obra publicada de Domingo Villar. Es del volumen que presentábamos hace 15 días, algunos cuentos completos de la editorial Siruela, ilustrado muy bellamente con los linograbados de Carlos Baunza y con un pozo muy claro de las historias de Castelao. Uno de los cuentos al que entonces me referí, con ocasión de la reseña, es Mabel y el cine sonoro. Es breve, como digo, entrañable, conmovedor, muy amable, muy bello, ¿no? Y querría, bueno, pues leerlo a nuestra audiencia como último homenaje a este escritor para mí tan querido y en general tan querido por todo el mundo, porque estas semanas no, murió el miércoles pasado, en estos días se han multiplicado los naturales, los obituarios, los comentarios, y en todos los casos se subraya este carácter, bueno, esta dimensión humana de una persona muy cercana, muy querible, diríamos, por todos los que lo han tratado. Entonces, que sirva como homenaje este Mabel y el cine sonoro, un cuento formidable de Domingo Villar. Pues cuando tú quieras, Alberto. Una mañana de sábado de 1946, un empleado del teatro principal que repartía publicidad en la plaza del Toural entregó a Moncho Barrán una octavilla con la fotografía del interior del teatro, impresa por una cara, por la otra el cartel de la película de estreno de aquella semana, La Isla del Tesoro. Moncho llegó a los campos de carreira y, en lugar de incorporarse al partido de fútbol, se quedó sentado en la hierba mirando el papel. En cuanto Gerardo Ríos, Valcárcel y Oitabén, sus tres amigos más íntimos, vieron el retrato de los piratas, abandonaron el balón y los cuatro comenzaron a soñar con abordajes y con reunir el dinero de las entradas. Hicieron recuento y entre todos no juntaron ni 2 pesetas. Ya estaban resignados a dejar la película para tiempos mejores, cuando Oitabén tuvo una idea genial. Como el cine costaba 1,5 pesetas, podían comprar una entrada entre los 4 y mandar a uno de ellos al teatro principal para que luego se la contase a los otros. Los gritos de júbilo iniciales dieron paso a una discusión acalorada por la elección del espectador. Oitabén pretendía ser el escogido con el pretexto de que suya había sido la idea de la colecta. Moncho Barrán argumentaba que la publicidad se la habían dado a él, y Valcárcel, que no encontraba un argumento más favorable, se decantaba por el sorteo.
Gerardo Ríos, quien ya de niño tenía más sentido común que los otros, nos convenció de que el asunto principal era escoger a alguien que contase bien la película, para que todos la pudiesen disfrutar. Después de una larga deliberación y pese a algunas reticencias, decidieron mandar al cine a Mabel, una compañera de clase que por tener un hermano ciego estaba acostumbrada a describir las cosas que los demás no podían ver. Así que fueron a buscarla a su casa con la entrada para el pase, la metieron en el principal a ver la isla del tesoro y esperaron comiéndose las uñas entre los soportales de la Rúa Nova hasta el final de la proyección. Al terminar la película, la llevaron a la Quintana y sentados en la escalera, escucharon asombrados aventuras del niño Jim y temieron a John Silver, un pirata embaucador disfrazado de cocinero. También les contó la historia que los 4 soñaron de noche con el tesoro del capitán Flint. El sábado siguiente la invitaron a ver Fort Apache y después de la función, apretados en la Quintana, sintieron un escalofrío cuando apareció el indio Cochise, reptando como una sombra en las palabras de Mabel. Por ella conocieron Casablanca, cruzaron el Río Grande o vivieron encadenados como Berman y Cary Grant. Y varias fueron las noches en que se juntó más aforo en la escalera de la Quintana que en el teatro principal, donde las películas parecían mudas al lado de las de Mabel. Hermosísimo cuento, desde luego, hermosísimo Sí. cuento, con esa elegancia que siempre tiene la escritura, ¿no?, de Domingo Villar. Y que marca el tono Hermosísimo. de un libro que es altamente recomendable, Mm. eso sea como homenaje al escritor, pero no solo por ello, porque además va a provocar, yo creo, horas de gran satisfacción del lector. Bueno, pues recomiendo a nuestros oyentes que se acerquen a las librerías y lo compren. Muy bien. Bueno, si te parece, vamos ya con la propuesta de hoy, que bueno, yo pensaba en principio que era una señora, Amor, pero no es un señor, ya me he enterado. Hoy he tenido algún minutillo más para poder examinar un poco ese guión. Amor Towles, que supongo que no se pronuncia así, será Amor Towles. Efectivamente, Seymour Towles es un escritor norteamericano. Y bueno, traigo un libro fundamental, para mi juicio más destacado, aunque yo también leí el primero, ahora hay también un tercero a punto de salir, ahora hablaremos de ello. El libro central de la reseña que protagoniza nuestro comentario es Un caballero en Moscú, ¿no? Pero quiero hablar previamente de otro que escribió en 2011, muy apetitosa novela también, y cuya lectura recomiendo. Es Normas de cortesía. Tuvo un extraordinario éxito de ventas en el mundo entero y en cierto modo, sin en cierto modo, es el desencadenante, el motivo último de la aparición luego de Un caballero en Moscú. Publicado, como digo, en 2011, Normas de cortesía se presentó en España un año después, en 2012, en la editorial Salamandra, en traducción de Eduardo Iriarte Goñi. Y bueno, de manera muy rápida, porque yo quiero hablar del otro libro, nos cuenta la historia de una chica, Katie Content, que se mueve en Nueva York a finales de los años 30, una Nueva York en ebullición que constituye también otro de los personajes del libro, ¿no? En la Nochevieja del año 37, Kate, que bueno, es una joven mecanógrafa que trabaja en un bufete de abogados, está un poco perdida, acaba de llegar a Nueva York, sale a festejar la Nochevieja con una amiga, Eve Ross, y en un club nocturno conocen a Tinker Gray, que es un joven miembro de una familia de la, digamos, esta peculiar aristocracia sin corte, aristocracia estadounidense, ¿no? Ella, Kate, es muy inteligente, muy valiente, muy decidida, no tiene pedigrí, digamos, para relacionarse con ese mundo, y sobre todo no tiene dinero, pero pese a todo el encuentro con Tinker le va a permitir acceder a ese universo de la alta sociedad neoyorquina. La novela nos va a contar durante 3 años intensos, date cuenta que estamos en el 37, el panorama externo está la Guerra Civil Española en pleno auge y además está fraguando la Segunda Guerra Mundial en esos 3 años. Entonces nos permite adentrarnos, el recorrido por estos 3 años, nos permite adentrarnos en la vida personal, íntima, de la chica, un mundo personal hecho de crecimiento, de búsqueda, de intento de lograr, de encontrar su propio lugar en el mundo, con descubrimientos, con amistades, con amores y tal. Y luego está también el mundo externo, el mundo social, típico de esos años 30,
de fiestas, de alcohol, de diversiones, de relaciones sociales, de cosmopolitismo, de música de jazz, de lecturas. Todo esto está en el libro y lo hace también muy apetecible este entorno externo, ¿no? de exposiciones, de eventos culturales. Esta atmósfera agitada, efervescente, que tantas veces hemos visto en la literatura, también en el cine, de Nueva York de principios del siglo XX, cuando era la ciudad, estaba sustituyendo a París como la gran capital cultural del mundo, ¿no? La novela, y para cerrar ya el comentario, se mueve en un segundo plano, 30 años después, en el 66, Katie, que es ya casi una sexagenaria, asiste a una exposición retrospectiva de este fotógrafo excelente, Walker Evans, uno de los grandes nombres de la historia de la fotografía. Walker Evans apareció aquí varias veces, algunas cuando presenté específicamente libros de fotografía, pero también cuando hace muchísimos años hablé de Las uvas de la ira, porque Walker Evans tiene una serie por la que ha pasado la historia de la fotografía, una serie de fotos sobre, diríamos, las víctimas de la Gran Depresión. ¿Recuerdas? El libro de Steinbeck se centra en esos personajes víctimas de la Gran Depresión norteamericana de los años 30. Entonces, Walker Evans hizo... Pero fíjate para cuánto ha dado de sí, ¿no? Las uvas de la ira, para ese gran libro de Steinbeck, para una gran película, y también para ese volumen, supongo, fotográfico, ¿no? de esa época. Sí, Dorothea Lange es otra de las fotógrafas, autora de una de las fotos icónicas de ese movimiento, de las consecuencias del crack del 29, ¿no? Walker Evans tiene otra serie muy conocida también, no de tanta repercusión como esta que cuento de las uvas de la ira, digamos, que es una serie que él hizo entre el 38 y el 41, retrató con cámara oculta, con cámara escondida, intentando disimularla, a pasajeros con los que se encontraba por azar en el metro neoyorquino. Kate, la protagonista de Normas de Cortesía, en el año 66 asiste a una retrospectiva de Walker Evans y encuentra, entre las fotos de personajes anónimos del metro, encuentra a Tinker, de nuevo, 30 años después. Aparece en un par de fotos, aparece ese que fue su amigo, no voy a decir más, su amigo de la juventud. Entonces, con este juego de ida y vuelta del pasado que le permite, esta excusa que le permite rememorar aquellos 3 años intensos y decisivos, en lo personal, pero también en otros ámbitos, decisivos en la vida de Kate. Es una novela que se lee de una manera compulsiva. El talento narrativo de Amor Towles es formidable, se lee en un pispás, está llena de peripecias, pero sobre todo, como siempre, no solamente tenemos la propia fascinación de la historia, que es el encanto quizá fundamental de la literatura, que hemos hablado otras veces, el embebernos en la historia, el transportarnos a realidades que desconocemos y nos hubiera sido, en este caso porque es pasado, pero es que aunque no lo hubiera sido, nos hubiera resultado imposible conocer. Pero también tiene todo este panorama, todo este marco de referencias culturales, del mundo del jazz, etcétera, de la Nueva York de la época, y como siempre nos transporta a otros mundos, a otros ámbitos, a otras experiencias que, como digo, desde nuestro sillón cotidiano nos hubiera resultado imposible. Normas de Cortesía no está, a mi juicio, a la altura del libro que quiero presentar ahora, pero es, sin embargo, una formidable novela que merece la pena leer. Muy bien. Cuando Nueva York ya empezaba a dibujarse como gran ciudad de la cultura, antes lo era París, después lo fue Berlín, que no sé cuál será ahora la gran capital de la cultura, Alberto. Se acabará siendo, qué sé yo, Tokio o Singapur o vaya usted a saber, o Abu Dhabi, a lo mejor es Abu Dhabi. No quiero hacer referencias polémicas a situaciones reales. O Qatar, ¿no? Qatar, no vaya usted a saber. Bueno, Nueva York era la capital del mundo cultural, pero de cualquier tipo de mundo, en definitiva. El arte, efectivamente, el mundo literario, pero el mundo en general, la capital del orbe de Estados Unidos como gran potencia del siglo XX. Quiero adelantar también que yo creo que en semanas, porque lleva publicado en su país ya meses, está al caer la tercera novela, de Lincoln Highway, la autopista Lincoln. Yo espero verla pronto traducida al castellano, ¿no? Pero por el camino tenemos la segunda que fue de verdad la que puso a Amor Towles en el centro del escenario literario mundial, un bestseller. Lo fue Normas de Cortesía, y el hecho de que fuera muy, muy vendido permitió que Towles abandonara su profesión. Ahora hablaremos un poco
de su biografía y se dedicara monográficamente ya a la literatura, pero en cualquier caso, un caballero en Moscú. La referencia a Moscú no es casual, es importante, la traigo hoy también, porque encaja precisamente en todo este mundo triste ya de la guerra y de la invasión de Moscú, de Rusia a Ucrania. La verdad es que tiene cierta conexión también con ese universo. Entonces, es un libro que se publicó en 2016 originariamente, y en España, con 3 años de retraso, en 2019 lo trajo también a Salamandra, en este caso con la traducción de una traductora muy reconocida, con mucha trayectoria y muy solvente, Gemma Rovira Ortega, que bueno, ha salido aquí. Es voluminosa, acabo de ver el volumen de la novela, es voluminosa la novela, Alberto. Eso son más de 500 páginas, pero de nuevo también para un lector compulsivo, y aunque no lo seas, en un par de tardes, en un fin de semana, si te metes de verdad, te va a devorar la trama, el interés de lo que nos cuenta, y vas a querer convivir el mayor tiempo posible, solo que como es tan magnética, ese mayor tiempo posible se va a reducir porque vas a leer muy rápido, uno querrá convivir el mayor tiempo posible con el caballero en Moscú, con su peculiar universo que nos recrea Amor Towles. ¿Quién es Amor Towles? Nos comentabas que bueno, ya se dedica profesionalmente a la escritura, pero que proviene de otra profesión, de otro ámbito. Es financiero, es bostoniano, del año 64. Es casi como decir europeo. Dicen que Boston es casi como una ciudad europea. Henry James, referentes a Europa. Se graduó en Yale, claro, y completó estudios de posgrado de literatura inglesa en Stanford. Y es un hombre erudito, de maneras elegantes, de educación exquisita, de porte aristocrático. Hay infinidad de entrevistas escritas y también en vídeo en YouTube, y yo he leído bastantes y he visto bastantes para informarme de cara a la reseña, y es un personaje que estos rasgos de su personalidad que trascienden a su personalidad y afloran en los 2 libros que hoy presento. Bueno, un personaje que se mueve en un mundo y que transpira refinamiento, distinción, gusto, belleza. El argumento es muy atractivo, ¿no? Porque estamos en Rusia en 1922, se viven de una manera muy intensa los acontecimientos posteriores a la Revolución Soviética, en el 17, como sabes. El 21 de junio de 1922, el conde Alexander Ilich Rostov, que había nacido en San Petersburgo apenas 32 años antes, es muy joven en ese momento, es acusado por un tribunal bolchevique de parasitismo social. El tribunal le achaca, entre otras cosas, que ser un hombre que claramente carece de todo propósito. Rostov lleva 4 años viviendo en el famoso Hotel Metropol, en el centro de Moscú, en donde se aloja después de haber huido de Rusia y volver a Rusia, desde su vuelta a Rusia, tras su huida a París, porque mató a una persona en un adversario, en un duelo. Vuelve a Rusia, se instala allí, en el hotel, pero bueno, inmediatamente lo detienen porque encarna para el nuevo poder soviético los rasgos más despreciables de su clase. Como el doctor Zivago, algo similar, ¿no? Sí. Espero que para el mes de febrero o marzo del año que viene, ya en el curso que viene, haya una sesión monográfica cinematográfica y literaria sobre el doctor Zivago. Espero que me dé tiempo. Encarna esas lacras, ¿no?, de la aristocracia, la corrupción, los privilegios, la ambición, la injusticia, y lo consideran una amenaza para la causa revolucionaria. Por lo tanto, comparece ante el Comité de Emergencia del Comisariado Político de Asuntos Internos. Todos las actas de esas sesiones se transcriben, todo es ficción, pero se transcriben al comienzo de la obra, y esas actas nos permiten conocer a un personaje muy inteligente, muy culto, muy socarrón, muy irreverente, muy valiente, desdeñoso ante sus interrogadores, a los que torea, los desprecia y los despacha con aparente indiferencia, con un acusado sentido de humor, en un rasgo muy presente en la novela. Bueno, su atractivo, que es indudable, su aplomo, su displicencia, lo acercan, sin embargo, al paredón, porque los juzgadores consideran que el encanto personal, literalmente, es la máxima ambición de las clases privilegiadas.
por tanto está al borde del fusilamiento. Todo esto pasa en las 3 primeras páginas. Sin embargo, aflora inexplicablemente el hecho de que en 1913, por tanto 8 años atrás, 9 años atrás, el conde escribió un poema que ha sido de él, en el que también se transcribe en las primeras páginas, que los nuevos jerarcas soviéticos consideran favorable a los ideales que ellos defienden, o consideran erróneamente, porque el poema no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, le conmutan la pena de fusilamiento y se la sustituyen por algo que entonces era conocido como, y esto sí que está datado, un -6. El conde queda en libertad, se le permite circular por toda Rusia a su antojo, siempre que no pise las 6 ciudades más grandes del país: Moscú, San Petersburgo, Kiev, Kharkov, y ahora hablaremos de Kiev y Kharkov en relación con los hechos actuales, Yekaterinburg y Tbilisi. Son las 6 ciudades que no puede pisar. La mención a Kiev y Kharkov es significativa. Que Kiev fuera una de las ciudades principales de la Unión Soviética, bueno, podía deducirse con facilidad. Me ha sorprendido personalmente que Kharkov, hoy, no sé si destruida al 100%, pero sí muy afectada por las bombas, fuera una de las 6 más importantes del imperio, del vastísimo imperio soviético. A mí me ha resultado sorprendente. Pero hay más menciones a personajes. Claro, Rusia era Rusia y Ucrania, la actual Ucrania, era parte de Rusia. Y esa mezcla de sangres entre ucranianos que pertenecían a Rusia, esa tradición, esas tradiciones rusas en muchos de los ucranianos, y a la vez el conflicto político, el ansia de independencia, pero también el vínculo con Rusia que tienen muchos de los ciudadanos ucranianos, está en la base, es uno de los elementos que hay que considerar a la hora de analizar los hechos desgraciados que están ocurriendo. Bueno, en cualquier caso, la condena no solamente es que no pueda moverse por ninguna de esas 6 ciudades, ¿no? Es que como ponga un pie fuera del Hotel Metropol, que es donde está viviendo en este momento, en el centro de Moscú, será fusilado automáticamente. De manera que la condena a -6 se acaba de convertir en una condena a menos el resto del mundo, salvo el Hotel Metropol. De manera que lo que nos va a contar la novela es el estrecho confinamiento del personaje, en principio, hasta su muerte, en los límites del hotel, en concreto en la suite 317, donde vive, como nos fecha con precisión meticulosa el autor, el narrador, el personaje, desde el 5 de septiembre de 1918. En esas más de 500 deliciosas e irresistibles páginas del libro, se nos cuentan los 32 años exactos, hasta el 21 de junio de 1954, con un desenlace que no voy a contar, No. Evidentemente, los 32 años exactos en los que, en ese restringido, pero a la vez privilegiado ámbito de las dependencias del espléndido establecimiento, deambula y pasa los días de su existencia nuestro inefable Rostov. ¿Y cómo se lo monta en ese confinamiento, esa palabra confinamiento que tan presente también tenemos en los últimos tiempos? ¿Cómo se lo monta en ese confinamiento el protagonista de esta novela, un caballero en Moscú, el caballero que está en Moscú? Bueno, 2 cosas. Una, el confinamiento. Yo leí esta novela en el confinamiento y claro, era especialmente propicia, ¿no? Y luego, claro, es que por de pronto hay que dejar claro que el hotel es el hotel. El hotel existe. Se inauguró en 1905 con la plana mayor de la arquitectura rusa, estilo Art Nouveau, preside la plaza del teatro, que está muy cerca, a pocos metros del Bolshoi y de la Plaza Roja, del Kremlin, por lo tanto. En 1918 lo nacionalizó la administración bolchevique, que es, claro, la etapa en la que estamos ya, en la que se desarrolla la novela, y se ocupó en albergar viviendas y oficinas de la, como sabes, cada vez más creciente burocracia de los soviets, ¿no? La función inicial de hotel se recuperó en los años 30, hoy sigue en pie, no tiene ese esplendor legendario de antaño, lo ha comprado una importante cadena hotelera rusa, se puede entrar en internet y ver sus dependencias. Y claro, es más fácil
contar 32 años encerrado en una cárcel si la cárcel es de esas características, ¿no? Date cuenta que el hotel se convierte en un personaje más de la novela. Entonces, la recreación de la majestuosidad de ese hotel, ¿no? De las estancias inmensas, los salones grandiosos, ¿no? La calidad del servicio, la discreción y profesionalidad de los empleados, ¿no? La exquisitez de los menús, el refinamiento de los muebles, de las vajillas, los ornamentos, la decoración, la atmósfera esta, consabida, porque no la hemos visto en primera persona, pero sí en la televisión, en el cine, en las películas y en los libros, esa atmósfera de elegancia, de distinción, de cosmopolitismo, y luego los espacios, la multiplicidad de espacios, porque es una ciudad en sí misma, ¿no? Los aposentos, las alcobas, las suites, la recepción, la centralita, las salas de espera, los comedores, el bar, mítico bar de hotel de esas características, ¿no? Pero luego también los espacios, entre comillas, menos nobles, ¿no? Las cocinas, los almacenes, un mundo, las despensas, las bodegas, servicios de lavandería, los talleres de costura, la peluquería, la tienda de flores, ¿no? Es un universo en sí mismo, lujoso, elitista, muy reconocible en infinidad de establecimientos similares. En el libro se nos menciona que el Plaza de Nueva York, el Ritz de París, el Claridge de Londres y este Metropol de Moscú se construyeron todos con 15 años de diferencia. Y era ese mundo de los primeros hoteles de las ciudades con calefacción central, con agua caliente, con teléfono en las habitaciones, ¿sabes? Esos hoteles que tenían en los lugares comunes los periódicos internacionales en los vestíbulos, cocina internacional en los restaurantes, ¿sabes? Los bares americanos al lado en el vestíbulo, ¿no? Bueno, unos hoteles pensados para personas como Alexander Rostov, con esta finalidad de que la alta aristocracia, cuando viajara a un lugar extraño, se encontrara como en casa realmente, porque esa repetición de una serie de pautas, de hábitos, de lugares, de costumbres, era parte consustancial de esos hoteles. De manera que ya el solo hecho de deambular, de desenvolvernos por esos espacios, ya nos aligera, digamos, el confinamiento. Un hotel, por lo tanto, un lugar físico muy, muy atractivo. Y el personaje, no sé. Y mirado por un personaje, desde la perspectiva de un personaje que es un optimista. Es un hombre, y esto es lo interesante, que no puede dejar de leerse este libro sin salir a la calle, sin desear salir a la calle a vivir, porque es una exaltación fundamentalmente de la vida. Él recorre sus largas horas de estancia por los vericuetos del hotel, lo recorre con una mirada, por un lado de nostalgia, porque ese mundo al que él está acostumbrado se pierde, se va reduciendo, cada vez más reducido, pero a la vez una visión optimista y esperanza. El conde pierde el mundo, que es el mundo en definitiva que casi todos perdemos, ¿no? Ya, que es el mundo de la belleza, el mundo de ciertos valores, de cierta nobleza, no en el sentido de la aristocracia, sino de cultivar la belleza, el saber, la erudición. Este mundo que ahora, por eso se lee con mucha, a pesar de que hayan pasado 100 años, tiene vigencia, ¿no? Porque es un mundo, bueno, el mundo que ve Rostov fuera del hotel es un mundo feo, es un mundo mediocre, es un mundo burocrático, la burocracia también de los soviets, ¿no? Pero Rostov es inteligente, es sensible, inteligente en tanto que relativiza las circunstancias en las que se ve envuelto. Si te toca estar en la cárcel, no tiene sentido estar llorando todos los días, sino que debes adaptarte y encontrar lo que tiene de valioso. Inteligente también porque se da cuenta de que esos privilegios que él ha perdido, en efecto, eran privilegios y se construían a partir del sufrimiento de mucha gente, pero también sensible porque tiene esa capacidad vital de disfrutar de las pequeñas, de los pequeños elementos que merecen la pena, valiosos, bellos, hermosos de la vida. Fíjate que la reclusión de Rostov es progresivamente, y esto ocurre muy, muy pronto también, no creo que haya llegado 20 páginas del libro, de las 500, más de 500, cuando ocurre esto que cuento, la condena es doble, no solamente se le aísla en el hotel, sino que se le priva muy pronto del uso de su lujosa suite 317. Una gran suite con cuarto de
baño, con dormitorio, con comedor, con salón anexo, ventanas gigantescas de 2,5 metros que daban a la plaza del teatro, lo desplazan a un tenebroso cuchitril en las Guardillas, 9 metros cuadrados. Es verdad que dispone de las dependencias comunes del hotel para moverse, pero él se mueve te puedes imaginar que en la suite tenía todos sus recuerdos, tenía sus muebles elegidos por él, sus libros, etc. Entonces, bueno, por ahí se mueve, pese a los inevitables momentos de desánimo, se mueve con una jovialidad, con un humor, con un entusiasmo que transmite alegría a todos los que le rodean. Luego hablaremos de los personajes, porque hay una playa de personajes que forman parte también de la novela y son parte sustancial, pero transmite esa alegría, no solamente es un foco de vida, pese a que está viviendo realmente la antítesis de la vida placentera que disfrutó siempre, está viviendo una condena realmente. Él es el que transmite alegría a quienes conviven con él y, sobre todo, también al lector. Es un optimista, entusiasta, que se lee con una sonrisa en los labios y que transmite ganas de vivir. Un argumento muy original, desde luego, un argumento originalísimo. ¿Y con quién habla? Quiero decir, ¿con quién se relaciona este señor a lo largo de esos años? Se relaciona con todo el mundo, porque es una persona, como digo, entrañable, y ese ingenio, ese encanto, esa inteligencia que tiene quizá fruto de su clase, le llevan a, por supuesto, tratar con su ámbito, aquellos personajes que todavía hay en el hotel que pertenecen a esa misma clase social, pero precisamente porque es alguien sencillo y es alguien inteligente y sensible, también se relaciona con todo, con los sencillos componentes del pueblo llano y también con los pobladores de los gabinetes más distinguidos. Pero es alguien, como digo, muy fiel, muy sensible, un amigo muy cercano, un hombre tranquilo, con esas ganas de vivir intensamente y por lo tanto acepta su destino, la vive con alegría, con pasión y por lo tanto se relaciona con todo el mundo. Fundamentalmente, de entrada, con una niña, la pequeña Nina. Nina es la guía que lo mueve, lo introduce en los abismos aparentemente desconocidos del hotel. Nina es la hija de un diplomático, es un burócrata ucraniano, viudo, que como está destinado de forma temporal en Moscú, pues se aloja en el hotel, él está todo el día en sus gestiones y como es un destino temporal, pues a la niña no la matricula en ninguna escuela y la deja acampar a sus anchas por el hotel y por tanto de ella, con la curiosidad de un niño pequeño, pues deambula, se mueve por un sitio, se mueve por otro. Y de la mano de Nina, de la que se hace amigo muy pronto, porque Rostov no establece jerarquías de ningún tipo, es alguien cercano, muy, muy humano, ni con una niña, ni con un anciano, ni con el camarero o la florista, y también con el director del hotel o los aristócratas que todavía de refilón pueden llegar al hotel, ¿no? Entonces, allí se mueve con la niña y la niña le descubre espacios del hotel que no conoce. Fíjate que hay un texto significativo. Dice, pero a los virtuosos que han perdido el rumbo, las parcas suelen ofrecerles una guía. En la isla de Creta, Teseo tuvo a su Ariadna con su mágico carrete de hilo para salir sano y salvo de la guarida del Minotauro. Por las cavernas donde habitan sombras espectrales, Ulises tuvo a su Tiresias, del mismo modo que Dante tuvo a su Virgilio. Y en el Hotel Metropol, el conde Alexander Ilich Rostov tenía una niña de 9 años llamada Nina Kulikova. Alexander amplía los angostos confines de su pequeño reino porque Nina no tiene frenos, es curiosa, es incansable y le da a conocer los entresijos de un hotel aparentemente infinito. Hay otro párrafo muy, muy relevante en el libro en donde se nos dice, el conde, que ya llevaba 4 años viviendo en el Metropol, se consideraba, por así decirlo, un experto en el hotel. Conocía a los miembros del personal por su nombre, los servicios por experiencia propia y los estilos decorativos de las suites de memoria. Y aún así, en cuanto Nina le dio la mano, se dio cuenta de su ignorancia. Entonces, el territorio del Metropol se expande y descubre universos dentro de él.
Es muy interesante, por ejemplo, a mí me parece muy interesante en la novela el valor metafórico que tiene el hotel, el Metropol como metáfora de la existencia. Porque en el fondo, si lo analizas, todos en cierto modo estamos enclaustrados, todos en cierto modo estamos obligados, estamos encerrados en una jaula más o menos estrecha. ¿Qué son nuestros genes? ¿Qué es nuestro carácter? ¿Qué son nuestras circunstancias? Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra ciudad, las exigencias impuestas y las heredadas. ¿Qué no son las obligaciones? ¿Qué son nada más que una jaula? Es verdad que no tan angosta como la del Hotel Metropol, pero ¿cómo vivimos ese encierro? ¿Lo vivimos pesarosos, quejándonos? ¿O por el contrario nuestra visión de la vida es optimista? Sí, nuestra vida es limitada, sí, son estrechos los confines de nuestro universo, por amplios que sean, pero es la disposición, es el modo de vivirlos, es el talante, es el carácter, es el modo en el que enfocamos nuestro casi siempre triste, limitado, restringido paso por la vida, ¿no? Eso es, yo creo que uno de los grandes valores del libro, y es precisamente, a mi juicio, aquel que más energía y vitalidad transmite. Leyendo este libro es un libro alegre, es un libro optimista. Leyendo este libro sales reforzado y dices, bueno, sí, aquí estoy. En este momento tengo achaques, me duele la espalda. En este momento estoy sometido a un jefe insoportable. En este momento me va mal en el amor. Pero tengo vida. Y cada pequeño detalle, la mano de una niña que te lleva a visitar todo, un detalle, una sonrisa en la calle, un texto que lees y que te entusiasma, una música que estás escuchando, cambia tu vida. Ese mensaje poderoso, en el sentido de que las novelas, en el caso de que las novelas manden mensajes, que para eso está Correos, no es la finalidad de la novela mandar mensajes, pero esa lectura extraordinariamente vitalista de la novela es uno de los factores que hacen, bueno, yo este libro lo he regalado varias veces porque es un libro extraordinariamente, sí, no se me ocurre otra palabra. Vitalista, ¿no? Y que al final lo que nos da libertad, Alberto, es el conocimiento de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Que a través de ese contacto con los demás es donde cómo conseguimos ser más universales y más libres, ¿no? Quizás. Claro, fíjate que Rostov no lo formula, o sí, también, ¿no? Pero lo que plantea es una apuesta por una vida plena, ¿no? Es decir, cada momento, ese es el mensaje, ¿no? Cada momento es único e irrepetible. Cada pequeño suceso del día a día es un acontecimiento. Cada acto para él y cada encuentro y cada situación y cada peripecia banal es un motivo para el asombro. Cada hora, cada minuto, cada segundo, un descubrimiento. Fíjate que él dice, el narrador a propósito de Rostov, sintió que no había ninguna posibilidad de mejorar ese momento, esa hora, ese universo. Podemos, con el tópico, ver el vaso medio lleno. Podemos verlo medio vacío. Podemos verlo medio lleno. No hay nada, es verdad que ese momento, ese instante, esa hora, ese universo que estamos viviendo deja fuera muchas cosas. Y lo digo yo, que soy un exigente y un inconformista existencial permanente, con todo lo que conlleva, sobre todo de malo. Pero olvídate de lo que no tienes. Esto que tienes es muy valioso, ¿no? Entonces, ese optimismo creativo, yo diría eufórico incluso, ¿no? En algunos momentos, ilusionado, satisfecho, esa capacidad vigorosa de transformar la existencia a cada instante, fíjate que llega a decir Rostov, ¿quién podría imaginar, dijo, cuando te condenaron a arresto domiciliario perpetuo en el Metropol, hace ya tantos años, que esto te convertiría en el hombre más afortunado de toda Rusia? Lees Un caballero en Moscú en un estado permanente de exaltación apasionada. Y esto es un factor fundamental. Y hay mucha rotación de personajes. Es un hotel donde entra y sale mucha gente. Alberto, ¿cómo son los personajes? Entonces, Nina era uno, pero luego tenemos pues todo, la aristocracia del partido, que claro, habla y se relaciona con él, autoritaria, segregadora, la gente elegante, como decía, influyente también, pero luego están los chefs, los camareros, los porteros, las costureras, la florista. A mí me recordó también, leyéndolo, a esa serie de la que hemos hablado aquí otras veces, de hace ya unos cuantos años, décadas, Arriba y Abajo, ¿no? Esta serie británica, ¿sabes? ¿Te acuerdas, no? De la mansión de los aristocrática y debajo es una serie de los 70, los trabajadores, o Downton Abbey, ¿no? Entonces, bueno, los personajes secundarios son todos, bueno, puedo mencionar alguno, por ejemplo, Osip Ivanovich Glebnikov es un ex coronel del Ejército Rojo
y funcionario del partido, con el que Alexander mantendrá una relación cordial y hasta fraterna durante años, al que le imparte clases durante varios años. El tercer jueves de cada mes, este funcionario del partido quiere conocer cómo es Occidente. Y entonces el conde le da clases descubriendo los misterios de Occidente. Pero te puedes imaginar, los misterios de Occidente es el mundo que conoce Rostov, es decir, la elegancia, el refinamiento, la cultura, pero también el cine. Por ejemplo, Casablanca, y no puedo explicar por qué, pero Casablanca, la película, tiene una importantísima función en el desarrollo de la trama, porque hay un punto de enigma, la acción avanza. No solamente es la descripción de que pasan los años sin más, que es la parte sustancial, pero hay un pequeño punto de intriga. Bueno, pues en ese desarrollo el resultado final de esa intriga tiene que ver Casablanca. Bueno, pues ambos tienen, profesor y alumno, una común fascinación por el cine, y entonces ponen películas occidentales y Rostov se las cuenta y Casablanca es una de ellas, ¿no? Luego está Mishka. Mishka es un poeta de vida infortunada, sufriente, que es muy amigo de infancia de Rostov. Luego está un exmilitar norteamericano que hace en Moscú labores diplomáticas, es un espía en realidad, Richard Wanderwild. Y luego está una mujer, claro, la sofisticada, elegante e independiente Ana Urbanova, que son 30 años, una bellísima estrella de cine. Desde su primera estancia en el Metropol acogerá a aristócrata, primero en su lecho y luego ya muy pronto en su corazón, y será una presencia continuada en estos 30 años, ¿no? Luego está el personal del Metropol, que es un personal, está todo muy bien construido, ¿no? Son personajes que tienen vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un antiguo malabarista, Andrei Dudas, que es el maître del exquisito restaurante del hotel. Está Emil Sukovsky, que es el chef prodigioso del hotel. Está el antiguo director Jalecki, que es, bueno, un burócrata, dice Rostov, uno de esos raros ejecutivos que había llegado a dominar el secreto arte de delegar. Tanto no hacía nada, estaba tirado en un sofá todo el día. Hay un hombre del aparato, el estricto Leplevsky, que está designado por el gobierno para tutelar el correcto funcionamiento del hotel y seguir los pasos y eliminar las discordancias de quien no se acoja al orden soviético. La costurera Marina, la florista Fátima Federova, que son personajes entrañables, un conserje Vasily, el recepcionista Arkady, un barbero que va regularmente a acicalarse nuestro personaje, Valentina, que se ocupa de la limpieza, Audrius, que es un barman lituano del Chaliapin. Chaliapin es el bar del acogedor del hotel. Y luego está un complaciente y comprometido profesor de piano, Víctor Stepanovich Sadovsky, que es profesor de piano de Sofía. Sofía será la hija de Nina. Nina, en los 30 años, evidentemente deja de ser una niña, crece, tendrá una hija que la acabará dejando en el hotel durante temporadas, y Rostov acabará funcionando como padre adoptivo de la nueva pequeña, en este caso la pequeña Sofía. Hay un personaje no humano, que es Herr Drosselmeyer, que es un gato tuerto, que se pasea displicente por las instalaciones, al que Rostov bautiza con el nombre de un personaje del Cascanueces, el ballet de Tchaikovsky. El libro está lleno de música, muchas referencias musicales, música clásica, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Chopin. Vamos a poner como cierre musical una pieza de Chopin al final de esta reseña, ¿no? De manera que, bueno, los personajes son en sí mismos, es decir, la aparición constante, porque se gradúa fantásticamente la aparición de los personajes, está con unos, está con otros, pasa algo, vienen los burócratas soviéticos a fiscalizar, y luego hay pequeñas intrigas internas con las comidas, etc. Bueno, hay, en fin, Rostov todavía será más degradado aún, no solamente se le constreñirá a esos 9 metros cuadrados de su guardilla, sino que acabará exigiéndose de que ejerza de camarero en el hotel del Metropol, ¿no? Y él sigue acogiendo con bonomía y con una sonrisa en la boca los diferentes cambios que el destino le impone, ¿no?
Entonces, bueno, la aparición de los personajes es también muy fecunda literariamente y muy atractiva para el lector. Y luego hay muchos otros aspectos, si quieres menores, pero hilos, que completan el interés del libro. Por ejemplo, las referencias culturales. Rostov es un personaje de una erudición y una cultura, es capaz de hablar con cualquiera y con todo grado de profundidad sobre los temas más inimaginables. Sabe absolutamente de todo, es decir, cuestiones de alta cultura, pero también trivialidades cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, eso está presente en las conversaciones con unos y con otros, matices acerca de los menús, pero también literatura. Además, es un hombre desprejuiciado. La alta cultura le interesa, en tanto que le interesa, pero no le importa coger los ensayos de Montaigne y utilizarlos para cuadrar la pata estropeada de una mesa, ¿no? Y además se ríe o no tiene, como digo, respeto alguno por los nombres o las grandes obras de la cultura universal, de la literatura, que a él no le parecen interesantes y por tanto emite sus juicios con absoluta libertad. Es un hombre libre, fundamentalmente, en todos los planos, ¿no? Entonces ese elemento cultural es interesante. Luego está también, de refilón, porque no se sale del hotel, de refilón, los ecos de la vida externa, de la Rusia de esos tiempos convulsos. Y ese es lo poco que se puede ver de esa Rusia, de ese panorama histórico realmente existente, resulta también atractivo. Son sugerencias, pero suficientemente explícitas como para que nos podamos hacer una idea de qué es lo que está pasando. Como te puedes imaginar, Rostov no le queda más remedio que ser conformista y aceptar su situación, pero es evidentemente crítico acerca de lo que está pasando en su país y por lo tanto emite sus críticas sin ningún reparo, pero eso sí, con una ironía, con un sentido del humor. Es un personaje extraordinariamente socarrón y hay, como digo, mucho humor en la novela y sus críticas despiadadas, muy cáusticas, pasan a lo mejor desapercibidas incluso para sus destinatarios, porque su sentido del humor es muy inteligente, ¿no? Luego hay también una curiosidad cuyo sentido, sinceramente, se me escapa y en las cosas que he leído no he encontrado la explicación, de que todos los capítulos, y son muchos, empiecen el título por la letra A. No sé exactamente a qué obedece. No sé si es un proyecto general de vida literaria, según el cual la segunda novela tendría que empezar todos por la letra B y así sucesivamente. No parece. Bueno, la letra siempre se dice que es la letra de la vida, Alberto, no sé. Sí, no sé. La verdad es que a mí se me ha escapado y de nuevo invito a nuestros oyentes que se decidan a leer el libro y que lo hagan y que encuentren la explicación, que se comuniquen con nosotros. Tenemos un correo electrónico del programa, todos los libros un libro. Todos los libros @gmail.com. Que nos lo digan. Que nos lo digan, sí, que nos lo digan. Alberto, y para hilar también con lo que comentabas al principio, también Domingo Villar tenía alguna manía, ¿no? En ese sentido. Domingo Villar en el último libro, que es El último barco, ¿no? Ahí cada capítulo es una palabra recogida y su sentido a partir del diccionario de la Real Academia. Otro elemento de curiosidad es también un cierto tono cercano. Hay un tono sosegado, con frecuentes interpelaciones al lector, al que se introduce en la trama, con una especie de relación personal, íntima. Es como una voz, la del narrador, que nos habla al oído y nos cuenta la peculiar historia de su personaje, ¿no? También interesante el juego de Casablanca. La clave última no la voy a desvelar, pero sí quiero dejar como cierre al programa un texto en donde Casablanca tiene, la película, tiene un peso especial y además sí que da unas claves, no la clave del thriller, no la clave de la intriga, pero sí una de las claves del fondo último de la novela. Muy bien. Pues no sé si quieres que nos quedemos ya con el fragmento, Alberto. Sí, si te parece y tenemos tiempo el fragmento, quiero presentar. Sí, tenemos tiempo. Sí, que la interpretación del nocturno opus 9, número 2 en mi bemol de Chopin, que yo creo que ya lo he puesto aquí en otra ocasión, no me acuerdo exactamente cuándo, ya he propuesto de que en la interpretación, en este caso al piano de Valentina Lisitsa, cierra la emisión, cerrará la emisión tras la lectura del texto, de un modo que transporta también, ese es el clima, de los salones del hotel, el piano sonando de fondo, interpretando la pianista, interpretando piezas clásicas. Yo creo que contribuye a que el lector
se ubique en ese formidable escenario que es el Hotel Metropole, el lugar de las aventuras limitadas pero desbordantes del conde Rostov. Muy bien, pues nada, cuando quieras vamos con ese fragmento, Un caballero en Moscú. Casi un año más tarde, Víctor por fin tuvo la oportunidad de ver Casablanca. Como es lógico, cuando el Rix Café apareció en escena y la policía estaba a punto de capturar a Ugarte, su interés se despertó, porque recordaba su conversación con el conde en la cafetería de la estación. Así que con la mayor atención observó cómo Rick ignoraba las peticiones de ayuda de Ugarte. Vio que la expresión del dueño del local permanecía fría y distante cuando la policía le arrancaba a Ugarte de las solapas. Pero luego, cuando Rick empezaba a abrirse camino entre la desconcertada multitud hacia el pianista, algo llamó la atención de Víctor. Solo era un pequeño detalle, no más que unos cuantos fotogramas de película. Hacia la mitad de ese breve trayecto, cuando pasa al lado de la mesa de un cliente, Rick, sin detenerse y sin dejar de tranquilizar a los presentes, endereza una copa de cóctel que han derribado durante la escaramuza. Sí, pensó Víctor, eso es, exactamente. Porque allí estaba Casablanca, un remoto puesto de avanzada en tiempos de guerra. Que allí, en pleno centro de la ciudad, justo bajo la luz de los reflectores, estaba el Rix Café American, donde los sitiados podían reunirse, de momento, para jugar y beber y escuchar música, para conspirar, consolarse y, sobre todo, ser optimistas. Y en medio de ese oasis estaba Rick. Como había observado el amigo del conde, la frialdad con que el dueño del local reaccionaba ante la detención de Ugarte y la orden de que la banda siguiera tocando, podían sugerir cierta indiferencia hacia el destino de los hombres. Pero, al enderezar la copa de cóctel justo después de aquella conmoción, ¿acaso no demostraba también su certeza de que hasta con los actos más pequeños uno puede restablecer cierto orden en el mundo?